Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te traigo un vídeo para contarte una estafa que tuve en Vinted. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal comparto cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres. Las mujeres solemos tener un montón de ropa y hoy en día se ha puesto bastante de moda este concepto de vender nuestra ropa a través de plataformas online. Y es algo que montones de youtubers hacen. Yo ya he escuchado de algunas estafas, principalmente si buscas en Google opiniones sobre Vinted o sobre las transportadoras que llevan los paquetes. Y sí, es el tipo de cosas que lees, pero dices, a mí nunca me va a pasar. Bueno, yo hace poquito vi un vídeo de Kira Quirota, no sé si la conoces, es muy divertida y yo suelo ver sus vídeos. Y ella contó que había puesto muchísimas cosas a la venta en Vinted, pero que antes de mandar todo había filmado todo y sacado fotos de todo para tener pruebas de qué es lo que mandaba y evitarse disgustos. Yo venía encantada con Vinted, yo incluso hice dos vídeos, uno contándote cómo subir las prendas a Vinted, algunas ideas para vender más, para que te vean más tus cosas, etcétera. Y bueno, yo estuve vendiendo una serie de cosas y hasta ahora me había salido todo bien y con diferentes transportadoras. InPost, perfecta, CTT, que son los correos de aquí de Portugal, también nunca había tenido problema. Y DPD, que es la que a mí me queda más cómoda porque el puesto o el punto de recogida está cerquísima de mi casa y es, bueno, una transportadora en la que no tienes que imprimir la etiqueta. Simplemente vas con el código en el teléfono que te manda Vinted, ellos lo leen y listo, el paquete va. Bueno, yo me considero, y creo que lo soy, una persona, yo te diría súper responsable, no solamente bastante responsable. Yo creo que yo soy súper responsable y súper seria. Y yo odio, o sea, a mí no se me pasa por la cabeza engañar a la gente. Pero a veces, cuando las cosas no dependen de ti, pues acabas por quedar, bueno, mal vista si la gente de la que tú dependes no hace bien su trabajo. Bueno, yo vendí un vestido que me compré en las rebajas el año pasado. Yo te lo mostré en un vídeo. Te voy a dejar por aquí el link del vídeo y si puedo sacaré alguna captura de pantalla del vídeo para ponértela por aquí para que veas cuál era el vestido. Yo me compré este vestido en Stradivarius en las rebajas del verano 2024. El vestido precioso, nuevo, genial. La verdad es que se terminó el verano, nunca me lo había puesto y a pesar de que el vestido era precioso, para el estilo de vida que yo tengo, ¿a dónde iba yo con esas mangas todas abullonadas, la espalda abierta? No sé, el vestido me encantó, estaba baratísimo, lo compré a 7,99 en Stradivarius, se terminó el verano y dije nada, lo voy a poner a la venta. Vinted le cobra a la persona el precio que el vendedor pone, en este caso 8 euros, y más le cargan los gastos de envío. Metí el vestido dentro de la bolsita de Shane y por afuera lo metí en una bolsa de Stradivarius, la misma marca que de lo que iba dentro, el vestido por afuera. La cerré muy, muy bien, la bolsa de papel, con una cinta adhesiva, pero no gruesa, gruesísimísima. Y nada, me fui a DPD, leyeron el código y le pusieron una pequeña etiquetita, como siempre, donde yo tuve que escribir a mano mi correo electrónico. Y no me acuerdo si tuve que escribir también mi nombre. Yo creo que sí. Yo creo que escribí mi nombre y también mi correo electrónico. Está todo listo, igual que siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Pasados 2 días, la señora o la chica, no sé, que me había comprado el vestido, me mandó un mensaje para decirme que ya había recibido el paquete, pero que no era un vestido, sino que era un libro.
y me puso una foto de lo que había recibido, que era un paquete envuelto en una, como si fuera una bolsa de basura negra, esas gruesas. Así, y tenía una etiqueta grande, la que yo firmé o la que yo escribí era así pequeñita, bueno, así, una cosita así. Esta no, esta era una etiqueta grande que, por lo que yo veo, la pegan encima de la que el vendedor escribe. Yo no sé. Bueno, obviamente eso no era el paquete que yo le había enviado, pero en la etiqueta se veía que el número, la referencia, el número de paquete de envío era exactamente el mismo que yo tenía en mi teléfono. Ahora, ese número, ¿quién lo genera? Esa referencia, ¿la genera Vinted o la genera DPD? Eso es lo que yo no sé, porque Vinted genera un QR, o sea que en el punto de recogida ellos leyeron el QR y luego yo recibí un email de DPD, que es la transportadora, con un número de referencia. Efectivamente, si tú le haces, no me acuerdo cómo se, rastreo, te lo iba a decir en inglés, track, pero no, el rastreo. Tú lo puedes hacer el rastreo de PD y efectivamente decía que lo que yo envié con esa referencia que DPD me mandó a mí, que había llegado y tenía exactamente los datos de mi compradora. Yo creo que esta señora no llegó a abrir el paquete porque ella quería, obviamente, devolverlo, pero me dijo que al tacto tenía la forma de un libro. Así que yo dije, ay, bueno, no, esas cosas que a mí ya me matan, a mí esas cosas me ponen de un mal humor, porque si hay algo que yo detesto es la ineficiencia. Yo entiendo que todos podemos cometer errores, incluso los sistemas informáticos. Pero cuando yo envío el paquete, lo normal es que cuando tú lo envías, inmediatamente recibes un mensaje en el que la transportadora te pone, bueno, no sé, como confirmación de que hemos recibido su pedido, algo así. Pero a mí lo que me llamó la atención es que yo recibí dos mensajes, no uno. Yo mandé un paquete y recibí dos mensajes exactamente iguales y con la misma referencia. Y yo en el momento pensé, qué raro, dos mensajes. Pero pensé, bueno, si era un pequeño error informático, no pasa nada. Ahora, mi deducción fue que, no, lo que yo entendí es que el error había sido de DPD. Y entonces llamé por teléfono a DPD, esa parte me gustó porque por lo menos puedes hablar con alguien, me atendió una chica y tenía voz de mujer joven. Y yo pensé, qué bueno, porque una chica joven va a ser razonable. No, no. Me dijo claramente que esa referencia no la emitían ellos, que la emitía Vinted, así que sí que yo tenía algo para reclamar, que llamara a Vinted. Y que a lo sumo ella me podía dar una dirección de correo electrónico donde presentar la reclamación. Esto fue hace, creo que 5 o 6 días. De PD a mí no me ha dicho nada. El caso es que la chica esta, bueno, yo puse, después me puse en contacto con Vinted, presenté mi reclamación y yo le dije a Vinted que yo creía que ellos habían emitido por error dos veces la misma referencia, una para un libro, una para un vestido. Pero que yo no creo que sea error de Vinted, yo creo que es error de PD, porque de hecho, o sea, si le entregaron un libro, entonces, ¿dónde está? Mismo que tuviera la misma referencia dos veces. Entonces, ¿por qué con esa referencia dieron por bueno el libro y no dieron por bueno el vestido? ¿Y dónde está el vestido? Bueno, el caso es que yo le escribí a Vinted. En Vinted, por lo menos hasta ahora, no es posible hablar con nadie. Es todo a base de mensajes. Vinted se mostró conmigo razonable, con la compradora no. A la compradora le dijo que tenía que mandar prueba, evidentemente fotos, de lo que había recibido y que tenía que arrancar la etiqueta para llegar a la etiqueta que estaba abajo. Imagínate, una etiqueta de papel pegada encima de otra etiqueta de papel. ¿Cómo hace para despegarla? Yo no sé. La chica esta o la señora esta se ve que con mucho trabajo consiguió despegarla y dice que mandó 5 fotos y que le dijeron
que siempre le decían algo, no se ve bien, a la foto le falta luz. Bueno, ya la señora esta estaba que, o sea, si hubiera sido yo, no sé, yo en esas cosas soy súper, digamos, combativa, me pongo furiosa. La señora esta era bastante tranquila, pero la señora, o sea, fue totalmente perjudicada y ahora os explico por qué. Porque una vez que tú recibes un pedido con Vinted, te da 48 horas para devolver lo que has recibido o quedártelo. Pasadas 48 horas, el dinero se le paga al vendedor y Vinted da por cerrada la transacción. Es decir, que la señora que compró tenía 48 horas para resolver esto. Y entonces, en los últimos mensajes, porque yo le escribí varias veces a la señora esta y varias veces a Vinted, y al final parece que le aceptó las fotos y Vinted le dijo que le daba, bueno, que el proceso iba a seguir y que, bueno, en un máximo de 35 días íbamos a tener la respuesta. Pero ¿cómo 35 días? 35 días para saber dónde está el vestido que yo mandé. Mira, a mí estas cosas me ponen enferma. El caso es que teníamos 48 horas para resolverlo. Si yo le devolvía, o sea, si yo le daba órdenes a Vinted de que la reembolsara a la señora, yo me quedaba sin vestido y sin el dinero. O sea, la estafada era yo. Y si yo no aceptaba el reembolso, vale, a mi Vinted me pagaba los 8 euros, pero la señora se quedaba sin sus 10 euros, que ya pagó también el envío, y encima con un libro que ella nunca pidió y sin el vestido. Es decir, en los dos casos quedábamos las dos estafadas. Entonces, con la señora esta, que era súper razonable y para como soy yo, demasiado tranquila, bueno, nos pusimos de acuerdo en repartir el perjuicio, el perjuicio al 50 por 50. O sea que Vinted te da esa opción, que tú puedes hacerle una oferta a la otra persona y le puedes devolver todo o parte del dinero. Así que lo repartimos por la mitad. A mí Vinted me pagó 4 euros. La señora perdió 4 euros más los gastos de envío. O sea que la señora perdió más o menos 6 euros. Yo perdí o sea, yo vendí el vestido por 4 euros. Ridículo, ridículo. Ha pasado una semana y hay novedades. Agárrate a la silla. Pasada una semana recibí finalmente un correo de DPD, la transportadora, diciéndome sencillamente su paquete ha sido entregado. Me quedé súper feliz, pensé. Finalmente la compradora ha recibido el vestido. Bueno, piensa, 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 ¿qué pasó? ¿Has adivinado? Mira, me puse en contacto con la compradora para contarle las novedades y me dijo, efectivamente, volvimos a recibir el aviso y mi marido fue a recoger el paquete. Cuando volvió y vi el paquete, pues directamente me dio un ataque de risa, porque obviamente no era un vestido. Y me mandó fotos, mira, un paquete enorme que no tenía nada que ver con lo que yo había mandado. Así que te digo, ya nos agarró a las dos como el ataque de decir, pero nos están tomando el pelo, ¿qué locura es esta? ¿Dónde diablos está el vestido? Que ya le han entregado un libro, después ni sé qué fue lo que le entregaron, ni le pregunté. Me mandó fotos y me dijo, por favor, envíele estas fotos a DPD, pero a partir de Vinted no se pueden descargar las fotos. Así que yo le volví a escribir a DPD, porque como ves yo no me doy por vencida muy, muy fácilmente. Le volví a escribir a DPD diciéndole, muy bien, han vuelto a entregar el paquete equivocado, porque no es lo que yo envié. Y todavía no tengo respuesta. Pero entre tanto, como yo considero que el responsable último es Vinted, otra vez le volví a escribir a Vinted. Yo pensaba que Vinted ya no me iba a contestar, porque una vez que repartimos la pérdida, digamos, al 50 por 50 con la compradora,
ya Vinted había dicho que daba por cerrado el caso. Pero como yo soy cabeza dura, le volví a escribir a Vinted y le puse: "La compradora ha vuelto a recibir el paquete, otra vez el paquete equivocado". Y le puse exactamente las mismas palabras que me dijo esta compradora, que me puso: "Vinted se suponía que era una aplicación fácil y divertida, y ha terminado siendo una pesadilla". Se ve que a Vinted no le gustaron mucho las palabras. Yo creo que las palabras de esta cliente fueron excelentes. ¿Y sabes lo que me contestó Vinted? Pues vuelve a agarrarte a la silla, porque la respuesta de Vinted a mí me dejó sin palabras. Vinted me dijo: le vamos a devolver a usted, vendedora, 8 euros, que era el precio original de lo que yo había mandado". Así que inmediatamente, bueno, le di el ok y me devolvieron los 8 euros. Al final vendí el vestido por 12 euros, 8 que pagó Vinted, más 4 que pagó la compradora, que se quedó absolutamente sin nada. Así que te digo, todo esto me parece una locura total. Y yo en este momento sí le puedo volver a escribir a la compradora, pedirle su número de teléfono y transferirle los 4 euros. Pero se supone que no deberíamos estar intercambiando nuestros teléfonos, ni nuestros datos personales, ni nada de eso. Así que mi conclusión es que Vinted protege más al vendedor que al comprador. A mí me parece absolutamente increíble que esta señora se ha quedado sin vestido, ha perdido el tiempo 2 veces yendo a buscar 2 paquetes equivocados. Evidentemente hay otras 2 personas que estarán esperando los 2 paquetes que recibió ella. O sea que te digo, ya el lío me parece máximo. Bueno, esta es mi experiencia con Vinted como vendedora. Te digo, la verdad es que estás bastante protegida. Como compradora, a mí me parece que no, porque los pasos que ha dado Vinted a mí no me han parecido los más adecuados. Porque si Vinted me hubiera dado la opción de devolverle el 100% del valor a la compradora, pero garantizándome que si el paquete no aparecía, ellos se hacían cargo y me lo reintegraban, pero nada, le dieron 48 horas para decidir. O se queda con lo que ha recibido o pide un reembolso. Y bueno, al final la compradora perdió. Así que bueno, esta ha sido mi experiencia. Cuéntame si has tenido buenas experiencias con Vinted, si te ha pasado alguna cosa así menos buena o si has escuchado casos de otras personas. Yo el tema de Vinted, de momento, lo voy a seguir usando porque tengo varias prendas subidas y bueno, las voy a dejar ahí y voy a ver qué pasa. Como vendedora me siento protegida, pero creo que ya te lo había dicho antes, en la medida que me vuelvan a comprar algo, yo siempre le voy a pedir al comprador que no pida envío por DPD. Bueno, esta ha sido mi experiencia, espero que te haya servido. De momento es todo. Te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.